¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Como fue anunciado, recibimos hoy al senador y ex intendente del departamento de Salto por el Partido Colorado, Germán Coutinho. Hay, ustedes saben, un cierto clima de tensión en Salto política. Vamos a conversar sobre eso y sobre otros asuntos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Gracias por la invitación. Bueno, hay mucho para que conversemos. Cuando generalmente pasan este tipo de situaciones, a mí me interesa conocer también, más allá del político, del senador, del ex intendente, ¿qué es lo que más le ha dolido como persona de todo esto que aconteció? O que está aconteciendo en realidad. Sí, yo hace ya 20 meses no soy el intendente de Salto, ¿no? Y más que en lo personal, creo que lo que duele es un poco el entorno. Al final del día, todos los aspectos del contexto familiar, del contexto de amigos, un montón de cosas, ha sido un tiempo muy duro desde que terminó. Primero una campaña muy difícil, muy dura, una campaña que termina muy cerrada. Hace años las elecciones en Salto terminan por un punto, en este caso también nosotros en el 2010 terminamos ganando una elección con 28.000 votos y en el 2015 sacamos 10.000 votos más, 37.000 y pico de votos y no llegar. Creo que lo que más me dolió es no seguir siendo el intendente de mi departamento. Extraña, todavía, más allá de que esté en el Senado. Sí, cuando uno vive, capaz, no en Montevideo, en sus departamentos, o en su gente, o en este caso yo, que debo ser de los pocos que sigo viviendo todavía, siendo senador de la República, en Salto. Yo tenía muchas ganas de seguir trabajando por Salto y creo que lo que aspira más es a ser el intendente de tu departamento. Pero, ¿y no le hizo bien? Capaz de devolver el carné con tal de ser intendente de tu departamento. ¿No le hizo bien poder tomar un poco de distancia de lo que fueron esos 5 años, donde usted vivió una carrera que realmente fue meteórica en ascenso? O sea, usted fue 5 años intendente, terminó siendo candidato a la vicepresidencia por el Partido Colorado, como que le tocó vivir lo mejor y quizás lo peor de la política en un lapso corto de tiempo. ¿De alguna manera nos saca eso positivo y que le permite tomar un poco de distancia y ver quizás qué fue lo que se hizo mal, cuáles fueron los errores que se cometieron? En realidad cometimos varios errores, pero lo que tuvimos fue un traspié electoral, no pudimos contra un lema. En un padrón de 80.000 votos le terminamos ganando por 15.000 votos al actual intendente. Es la primera vez que en una ciudad la persona más votada no es el intendente. También en poco tiempo tenemos un Senado de la República, una diputación, 3 ediles, 3 alcaldes, consejeros en todos los municipios, presidencia de la Junta Departamental, vicepresidencias, los cargos de confianza de la otra parte del gobierno legislativo hoy nos pertenece. Creo que en poco tiempo hemos conformado una colectividad política muy joven con muchas responsabilidades. Yo no estoy para nada arrepentido de ese escenario y aparte creo que en Salto durante 5 años hicimos un montón de obras. Si hay algo que no nos puede criticar es que había un salto antes y un salto después en lo que han sido sus obras. ¿A usted lo ve peor a Salto ahora? No, yo digo lo que nosotros hicimos. Nosotros pudimos invertir cientos de millones. Hoy las entradas a Salto son distintas. Hoy hay piscinas en los barrios, barrios enteros que están como nuevos, garitas, ómnibus, maquinaria, caminos, policlínicas, hogares. Fue algo increíble. En lo privado, las mayores inversiones privadas, los hoteles 5 estrellas. En lo turístico se generó un posicionamiento importante. Hicimos un salto emprendedor. Pero acepta que quizás puede no ser el microclima que se vive en Salto, pero para el común de la gente, muchos de los que nos estén mirando, quizás lo que más queda de su administración fue todo el tema de la falta o las dificultades para el pago de salarios, aquello de los trabajadores de la Intendencia de Salto protestando porque no tenían para cobrar sus haberes, todo lo que se dio en los primeros meses de administración de Lima, donde se decía que la situación de la Intendencia era una Intendencia fundida, quebrada. Sí, claro, pero el tiempo pone todas las cosas en su lugar. También creo que entre las mieles de la victoria y la tristeza de la derrota, y también me parece que el salir a un ida y vuelta, hoy estoy acá, ¿hace cuánto no venía? O en cuántos medios hace cuánto que no estaba. Parece que no le suma a Salto hoy encontrarnos acá hablando mal de Salto, un departamento que depende en todos sus aspectos, que es un gran departamento, de impulso de su gente, ganadero, ovejero, hortícola, citrícola, comercial, turístico, y que siempre ha sido un departamento orgullo de todos los salteños.
A mí me parecía que aquel escenario que estaba poniendo el actual gobierno, por un tema que no gobierna, que hace política, y porque había visto este resultado, 37.000 a 22.000, y un sector político de estas características, vio en ese momento una oportunidad de intentar generar esa difamación, esas injurias, todo este contexto que yo vengo viviendo hace 20 meses, pero que no quise, y te termino, digo, que no quise llevar a un enfrentamiento de ida y vuelta, porque primero lo que se inventa no se desmiente, y segundo me parecía que no le sumaba a Salto ese escenario. Y está claro que no es así, el tiempo fue poniendo las cosas en su lugar. Hablaban de 2.000 millones de pesos de deuda, y el propio director de Hacienda le informa a la Junta Departamental que la deuda son 300 millones de pesos. Nosotros también pagamos deudas de la administración anterior, y 300 millones de pesos para Salto significa el 10%, el 10% en el quinquenio y un 20% en un presupuesto puntual. 300 millones es un año de publicidad ANCAP. 300 millones de pesos es medio año de publicidad de Antel. ¿Ese es el problema de Salto? Decían que debíamos 2.000 millones en la campaña y después vinieron, tipificaron delitos, que habíamos hecho esto, aquello y lo otro, y la denuncia termina siendo esta denuncia. Decían de una intendencia fundida, hoy van ingresando más de 200 personas. Venían acá y después se lo tomaba y se lo levantaba y se decía 2.200 funcionarios tenían la intendencia. Cuando fuimos de vuelta a la información, que está en los registros nacionales, eran 1.870. Y así cuántas cosas más tuvimos que ir desmintiendo y soportando y teniendo que aguantar. Y también, en el caso de los funcionarios, ese ADEOMS que venía a quejarse por tanta cosa, que en realidad pasó sus mejores años, porque tuvo recuperaciones salariales, porque tuvieron un montón de beneficios, es el que hoy está encerrado en su sede y no sale a pelear por las persecuciones políticas, por la baja a todos los funcionarios de la carga horaria, por haber dejado 252 familias en la calle, que no es real de lo que se ha manejado, porque 200 de ellos, en una intendencia como el Salto, el grado máximo es el 14, no llegaban al grado 5, eran auxiliares de servicio, que no sale a hablar de las privatizaciones, que no sale a hablar de la cantidad de cosas que han estado y que suceden en el departamento, y que sí vino en aquel contexto político a generar todo eso. Que tuvimos y que se tienen inconvenientes, tuvimos errores, sí, pero fueron 60 meses. Eso le iba a decir, usted dice, tuvimos errores. Yo tengo que insistir sobre el tema, porque lo que queda es que, por ejemplo, los últimos meses de su administración costaba pagar los salarios. El intendente Lima asumió y dijo que tuvo que venir a renegociar con ANCAP porque se le había cortado el combustible a la intendencia de Salto por falta de pago. Claro, pero también hablemos de un ahogo político. ANCAP le cortó a la intendencia de Salto por 30 millones de pesos. No le cortó a otra intendencia, información de un propio director de ANCAP, que le debía más de 8 millones de dólares. O no le cortó a Pluna por 30 millones de dólares. Y nosotros tuvimos que tener un inconveniente con ANCAP por 30 millones de pesos y por una estación de servicio que nos sigue debiendo en Termas del Arapey. Cuando Lima llega al gobierno, nosotros le damos toda la oportunidad y la facilidad que nunca me dieron a mí. Conmigo, hasta en un momento, perdí hasta la mayoría en la Junta, porque ellos terminan quedándose con un edil que hoy está él en la intendencia, la señora, el hijo, todos han ingresado. Y que definitivamente terminamos haciendo un negocio económico para que pueda cumplir, para que pueda empezar con fuerza, por un monto importante de 1.000 millones de pesos. El Banco República le hubiera dado 1.000 millones de pesos a una intendencia fundida o a una intendencia que no hubiera cumplido su compromiso. Cumplimos todos nuestros compromisos y cada fideicomiso termina con una categorización. Nosotros éramos A y A más. Y cuando se hace el negocio, ya nosotros en baja, y las Mieles de la Victoria y el apoyo nacional ponen fecha de que se cobrara el 8 de julio. En el contrato, el 8 de julio asumía el intendente nuevo. Llegó el intendente, llegaron los pagos, cuando en realidad podrían haber pagado el 1 de julio. No, pero del 1 de julio al 8 de julio vamos contra Germán y dale con Germán y meta con Germán. Y 20 meses ha sido ese escenario. Yo me maté trabajando por Salto, yo soy hijo de Salto. Y yo he cumplido mi tarea y me maté trabajando, a diferencia, hice un gobierno multipartidario con todos los partidos políticos. Hice una función, por primera vez en la historia, un gobierno nacional que no era
de mi partido. Y siempre de mano tendida. ¿Alguna vez me escuchaste o alguien me escuchó? ¿O era todo el país de las maravillas? No, siempre busqué las soluciones y siempre me maté trabajando para que el beneficiado sea la gente. Contra un gobierno que, en verdad, más allá de que logra un objetivo y recupera un gobierno, no queda nada conforme con el resultado y sale fuertemente a buscar la difamación, la injuria, que es lo que ha estado pasando durante todo este tiempo, porque al final del día... ¿Usted se siente que lo han injuriado? Pero yo no me siento, el otro día miraba el informativo mismo de ustedes, asociación ilícita y estafa, y fraude, y todo este tipo de cosas que te estoy manifestando. 2.000 millones era 300, 2.200 era 1.870, y el propio secretario general de la Intendencia dice en Salto el otro día en un programa local que todo esto era también para poner los temas en la opinión pública. Ya vamos a hablar ahora, en este momento, a partir de este momento, vamos a empezar a hablar de lo que es las derivaciones a la justicia que ha tenido esta situación. Porque es verdad que hasta el momento se venía hablando de un enfrentamiento político, pero no se había llegado al cariz judicial. Vamos a repasar, porque fue la semana pasada, brevemente lo que manifestaba en este noticiero Federico Álvarez Petraglia, que es el abogado de la parte denunciante. Lo repasamos. Se constata primero que eso no era usual en el Congreso Intendente, no hay ningún presidente, ningún vicepresidente que haya hecho ese tipo de contrataciones para asesores, etcétera, etcétera. En segundo lugar, las personas que se contratan, entre comillas, supuestamente para asesorar, son personas allegadas políticamente, incluso hasta familiarmente, a quien era en ese momento la secretaria general de la Intendencia. O sea, se transfiere dinero para, en definitiva, contratar a la hermana de la secretaria general de la Intendencia. Bueno, directamente se le hago la pregunta. ¿Usted contrató a la hermana de la secretaria general de la Intendencia como asesora? Sí, por 2 meses, y se le pagó 36.000 pesos por haberme ayudado en un trabajo puntual cuando se creó la región norte también en el Congreso Intendente. La Intendencia de Salto llega al crimen organizado de mi país, en Montevideo, a denunciar asociación ilícita y estafa con un abogado director de tránsito de la Intendencia de Paysandú. Que nosotros en todo este contexto estamos también evaluando la posibilidad de la falsa denuncia, porque en realidad también, si yo contraté, ¿eso es una asociación ilícita? ¿Eso es un fraude? 4 personas en 5 años, cuando también dicen que no es usual en el Congreso Intendente. El Congreso Intendente me dice que ese es el mecanismo de contratación. Sí, yo que fui... Álvarez Petraglia dijo específicamente que no era un mecanismo habitual en el Congreso de Intendentes. Hoy es habitual en el Congreso Intendente. Ayer fue habitual en el Congreso Intendente. 3 veces vicepresidente del Congreso. Trabajé en comisiones, patente única, que hoy hay una patente única, alumbrado público. 2 años en la sectorial, en una bancada de 2 intendentes, Rivera y Salto. Cuando Marno Osorio no estaba en la sectorial, la ocupaba yo. Y allí puse una persona que era la que me representaba, que si miramos los archivos, se sentaba cuando yo no iba al Congreso, figuran las actas que están en la sectorial, y hablan para poder generar esta difamación, este escenario, de que a esa persona se le pagó 1.800.000 pesos. Sí. Eso le iba a preguntar, ¿se le pagó 1.800.000 pesos? Sí, en 3 años. En 3 años, divídalo. Gana menos de lo que gana el que está representando al intendente hoy en el Congreso de Intendentes. Hoy en el Congreso de Intendentes. 4 personas, un abogado a 20.000 pesos en los últimos 2 años. Yo soy político, no soy jurídico. Hoy la Intendencia de Salto tiene una abogada a comisión en el Congreso de Intendentes, por lo tanto no se necesitaba una abogada. Y otra abogada que me ayudó en varias etapas con temas de alumbrado público y muchas cosas, a 72.000 pesos en 3 meses. Esa es la asociación ilícita, la estafa, que tenían cercanía, pero trabajaban. La persona que me representaba, que habla, fue director de Salto Grande, de CTM, de la represa Salto Grande. ¿Usted sabe cuánto gana un director de CTM, de Salto Grande? Sí, tiene sueldos en dólares. No, en pesos. Que gana menos, gana 350.000 pesos. Esa persona que tuvo y se sintió ofendida en su momento y que renunció a ese cargo porque se sintió ofendida, como dejó los cargos mi sector político, y después se vino a ayudarme, a apoyarme en el Congreso de Intendentes, a ganar 60.000 pesos, ganaba 350 pesos. ¿Vamos a poner en cuestión una asociación ilícita de esas características? Hoy los proyectos en Salto los impulsamos nosotros del Congreso de Intendentes. Hoy hay 2 grandes obras en Salto. Saibal, unos 5 millones de dólares, un proyecto que le dimos hasta la licitación pronta, y Laureles en más de $1 millón. Hay un PIAI pronto. Nosotros
todo lo trabajamos con 4 asesores durante 5 años. La hermana, hace 2 meses, yo tenía un trabajo puntual para ella y pensé que era la persona indicada por 2 meses en el Congreso Intendente. Pero lo mejor de todo, toda esta información, todas estas resoluciones, toda esta documentación, todo está en el Congreso Intendente e interviene el Tribunal de Cuentas. Y el Congreso de Intendentes es el que me facilitó todo este tema. Si no fuera cínico, yo lo contrato desde la Intendencia de Salto, si esto era una ilegalidad. Esto es una asociación ilícita. Y después ir a decir a Salto que es para poner los temas en la opinión pública. Entonces estamos usando el crimen organizado, la denuncia, porque lo dice el secretario general, es ir a lo que ha sido el último programa político en la semana, dijo que querían poner en la opinión pública este tema. Así que usamos el crimen organizado, nuestros jueces, nuestros fiscales, la justicia para poner en la opinión pública temas de estas características. 4 personas, un monto de esas características, una 36.000 pesos en 5 años, otra 70.000 pesos en 5 años, otra de 1 millón y pico en 3 años y un abogado a 20.000 pesos. Esa es toda la asociación ilícita que aparte en el Congreso Intendente, mediante el mecanismo económico, participan en su administración cargos políticos, colorados, blancos y frente amplistas. Y que también, que no es habitual que no se tenga asesores en el Congreso Intendente, no es real. Hubieron acuerdos políticos en donde participaron y participan también. Y hay asesores de todos los partidos políticos. ¿Y usted entonces está tranquilo que esto no va a correr ninguna? Yo estoy dolido, porque me parece que estas cosas realmente hacen mucho daño y es lo único que buscan, porque esa denuncia ya tenía trascendencia periodística antes de llegar a la justicia. Yo conozco hasta los detalles y conocemos cada uno de todos esos escenarios y sabemos de qué manera han denunciado. Cuando habla de qué manera, ¿a qué hace referencia? ¿Y en qué sentido? De lo que han transmitido, de que una persona adquirió, de que esto no tiene antecedentes, de que los montos... El Congreso Intendentes vive también de lo que le dan las intendencias. Hasta en el periodo pasado, que no daban los números, las intendencias mandábamos más dinero al Congreso Intendentes del habitual. Y después tenemos esa capacidad de diálogo y de equipo con todos los intendentes de todos los partidos, en los cuales sí teníamos asesores. Y algunos asesores en común. Y en el caso personal mío, que te decía la tarea que cumplí, era el intendente de Salto, el vicepresidente del Congreso y varias veces integraba la sectorial. Y hoy, para mí, eso ha sido un orgullo, porque las principales obras que se están haciendo y que se están manejando fueron logros que pudimos hacerlo y también en el Congreso un rol protagónico importante. Si volviera a pasar, usted volvería a contratar a las mismas personas de la misma manera sin ningún tipo de problema. Lo que fuera necesario. ¿De qué estamos hablando? En un país de estas características, en el sentido en donde en el Congreso Intendente, hoy varias intendencias para determinados trabajos o regiones contratan, o la Intendencia de Salto, hoy tiene, te lo estoy diciendo. Por lo tanto, el mecanismo de contratación es otra, es un funcionario que gana más que el que ellos dicen que me representaba a mí, o tiene una abogada a comisión. Entonces, me hubieran dicho en el Congreso Intendente, porque yo no voy a estar viviendo hoy esta situación de estar denunciado en el crimen organizado por una asociación ilícita y fraude, y en el Congreso Intendente nadie me avisó que eso no se podía hacer. Hoy hay intendencias que tienen mecanismo de esa contratación. Y 4 en 5 años, ¿te parece a ti una asociación ilícita y fraude con una intendencia que viene a hacer una conferencia de prensa con el director de tránsito de Paysandú como abogado? Me quedan 2 minutos. ¿Va usted a contradenunciar a Lima? Nosotros lo que no vamos a hacer es tipificar delitos como ha tipificado y como han dicho. Nosotros estamos con la tranquilidad. Bueno, está diciendo que hay injurias y difamación, eso es una tipificación. Y la denuncia de algo legal. Lo que sí es real también, Nico, permitime, nosotros, por la firma de 11 ediles del Frente Amplio, gobernamos gran parte del 2014 y yo me fui de la Intendencia con una intervención del Tribunal de Cuentas, porque con 11 ediles se puede pedir la intervención. Iban contadores, abogados, estamos más que tranquilos, porque ya estuvimos intervenidos, ya estuvimos auditados, ya lo hizo el propio oposición en aquel momento y ya lo hizo el propio Tribunal de Cuentas. Por lo tanto, a nosotros nada nos va a sorprender de la tranquilidad que tenemos en todo esto. Pero claro, pero nos genera dolor mirar este escenario, mirar lo que han estado planteando y que tipifiquen denuncias de esta característica. Me duele por Salto, me duele lo personal y me duele porque definitivamente me parece que este no es el marco para poder solucionar varios temas. Y por ese dolor y para limpiar de alguna manera su honor, ¿va a denunciar o no a Lima?
los profesionales están analizando la situación. Si acá hay delitos, nosotros vamos a tomar las medidas correspondientes. Pero principalmente... O sea, a ver si lo entiendo. Usted tiene la intención de denunciarlo, lo que está esperando es que los abogados o sus asesores legales le digan, vamos porque sí, efectivamente hubo lo que... Terminen el trabajo. Y bueno, y después yo ya me callé 20 meses. También ahora, como en la murga, me obligaron a salir. Y por eso hoy estoy acá y voy a ir a todos los lugares que me inviten a hablar de lo que fue el gobierno de Salto, de lo que fueron Salto estos 5 años y de que definitivamente me podría haber cometido errores políticos o podría haber cometido decisiones que podrían tener diferente opinión, pero trabajé con mucha honestidad, con mucha fuerza, con muchas ganas y en Salto pudimos hacer millones de cosas, obras sociales, obras de infraestructura y poner un departamento nuevamente en una gran posición. ¿Y va a volver a ser intendente de Salto? Lo voy a ir evaluando con toda mi colectividad política, de esa colectividad política que voy a valorar siempre, porque en los momentos a veces difíciles, por lo general, muchas veces te sueltan la mano. A mí, Pedro, mi colectividad, mi gente me dejó con la mano agarradita, no me la soltó nadie. Y si ellos mañana entienden que hay que hacer un nuevo proyecto para Salto o que hay que encarar un proyecto nuevo para el departamento, seguramente vamos a estar trabajando en ese proyecto. Lo que no vamos a hacer y lo que no se nace es desde el rencor, desde la revancha, desde el odio, que es lo que hoy están transmitiendo ellos en casi todo sentido, en todas estas denuncias y en un montón de cosas que lamentablemente han manifestado. Y ya que lo mencionó y que es muy amigo, ¿tiene que volver a ser candidato o precandidato Pedro Bordaberry? Lo va a decidir Pedro Bordaberry. Lo que sí, Pedro Bordaberry... Usted ya lo debe saber igual. Pedro Bordaberry lo que sí anda sin filtro, ¿no? Anda sin filtro. Anda con algunas declaraciones. Pero anda bien, que en el Senado, como siempre, es un senador increíble, la verdad que admirado por la oposición y por todos nosotros, trabajador incansable, creo que es un gran aporte para el país y en realidad me parece que... Pero yo que Valle dijo que tiene que volver a ser precandidato. Me gusta más que ande así sin filtro y con ganas de decir las cosas y hablarlas de las maneras que la está haciendo, lo veo muy bien. Germán Coutinho, le agradecemos a su presencia esta mañana. Bueno, Buen día. gracias. La pausa y seguimos con mucho más noticias.